Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a la economista y profesora universitaria Pascualina Curcio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la economía. ¿Puede un país en corto plazo superar tantas dificultades económicas? Me refiero a desabastecimiento, bueno, que es un problema de la economía, la inflación, tenemos la falta de inversiones, tenemos la falta de producción. Lo peor del rentismo lo tenemos, porque tenemos un rentismo quizás que ha venido en crecimiento, ¿no? Y digamos que no hay una distribución productiva de la renta tampoco. Bueno, No sé si digamos, está de acuerdo. no, sí, hay cortos plazos, medianos y largos, pero independientemente del mediano y largo, igualito, mientras mejor se comience, pues mejor, ¿no? Con las políticas. A corto, y dependiendo del problema. Hay problemas que sí pueden tener solución a corto plazo, otros requieren un plazo mayor. Por ejemplo, y también depende de las causas de los problemas. Por ejemplo, tenemos el difícil acceso a alimentos, medicamentos, estos productos de higiene, que pareciera menos complicado resolverlos a corto plazo. No así, por ejemplo, la reactivación de algunos sectores de la economía que históricamente no han funcionado, inversiones privadas en algunos sectores, por ejemplo, las exportaciones de parte del sector privado, pues quizás requieren un poco más de tiempo, pero no son problemas que no puedan ser superados, ¿no? El problema de la inflación, si se identifica bien la causa y se diseñan políticas orientadas a la inflación, pues no solamente a corto plazo, debería resolverse a corto plazo por el impacto que tiene sobre el poder adquisitivo de los hogares. ¿Cuáles son las causas, a tu juicio, de la inflación? ¿Por qué tenemos esta inflación en Venezuela, que algunos la llaman megainflación, a las puertas de la hiperinflación, ¿no? Son varias, ¿no? Y además nosotros tenemos una característica muy particular, que por ser un país que dependemos mucho de las importaciones, el 35% del PIB nuestro es componente importado, tanto consumo final como para la producción. Y además las importaciones están en manos de grandes monopolios. El 3% de las empresas son las que importan en el país. ¿Qué ocurre? Que el efecto del proceso de importación y cuando conviertes lo que compraste fuera en divisas a bolívares, el tipo de cambio influye. Entonces, parte de la inflación que estamos viviendo en este momento está explicada por un tipo de cambio que no necesariamente es el tipo de cambio a los cuales se le asigna las divisas a estas empresas, sobre todo si son sectores prioritarios. Estoy hablando del 6.30 o 10, sino que marcan los precios internos con el tipo de cambio paralelo. Ahora, allí la pregunta es si ese es el tipo de cambio paralelo que realmente muestra el valor de la moneda, ¿no? Que lo que hemos venido analizando es que es un tipo de cambio el que se ha posicionado, sobre todo desde el 2013 hasta acá, un tipo de cambio que no responde a criterios económicos, a las dos principales variables, que son la liquidez monetaria y la reserva, y por lo tanto, al ser muy alto, tiene una repercusión sobre los precios. Eso es un componente para el tema de la inflación. Hay otro componente que de alguna forma está incidiendo en este momento y son los niveles de escasez. Cuando hay desabastecimiento... Una demanda muy superior a la oferta, ¿no? Eso dice la teoría, ¿no? Una demanda muy superior a la oferta, o porque se contrajo la oferta por caída de la producción o la importación, o porque aumentó la demanda. El punto es que los productos, digamos, ahí sí hay algunas diferencias, los productos no están en los anaqueles, al no estar hay desabastecimiento. Cuando los productos no están allí, los consumidores, se trasladan a un mercado ilegal, que es lo que nosotros conocemos como bachaqueo, y allí la presión es al alza de los precios. Ahora, ahí la gran pregunta, que es importante sobre todo para dar respuestas a este problema del desabastecimiento, es por qué los productos no están en los anaqueles, ¿no? Y es un poco lo que hemos estudiado, que no necesariamente se corresponde a caídas de los niveles de producción, sea que lo veas desde el punto de vista macroeconómico o por rubro, y tampoco con caídas en los niveles de importación. Entonces, pareciera que los niveles se mantienen relativamente constantes de producción e importación, el consumo también. Sin embargo, hay una dificultad para acceder a estos bienes que ha generado también, además de las colas, este mercado ilegal y la presión sobre los precios. Entonces ahí está el otro componente, digamos, que pudiese explicar el incremento de los precios en este momento. Entonces, no, digamos, hay que analizarlo, pero el componente tipo de cambio paralelo estructuralmente, no ahora,
históricamente, por la dependencia de las importaciones, es un componente importante. Nosotros hemos hecho corrido modelos econométricos y hemos analizado, y en un 70% los niveles de precio internos están explicados por el tipo de cambio paralelo. ¿Y no se pudo aplicar una política cambiaria más asertiva? Por ejemplo, ¿no se extendió indebidamente el control de cambio más allá de lo prudente? Es que quizás el problema no es tanto el control de cambio, ¿no? Digamos por lo que hemos visto. Primero que Venezuela ha tenido control de cambio prácticamente siempre, ¿no? Son pocas las veces donde ha habido esquemas con libertad en el mercado, sí. Además que Venezuela tiene una característica muy especial, que somos país rentista. El 99% de los ingresos en divisas de este país es por concepto de petróleo. Son divisas que son propiedad de todos los venezolanos, que el Estado administra y asigna, digamos en figura de encomienda, por colocarle algún nombre, a las empresas especializadas para que traigan alimentos, medicamentos, repuestos, etc., ¿no? Es como que si tú estás en un hogar, el ingreso es tuyo o del jefe del hogar, y tienes 3 muchachos, tú no le vas a decir a los muchachos al final de mes, toma, aquí está, dispón de mis ingresos. Tú con un criterio asignas, priorizas y solicitas rendición de cuentas. Entonces, esa particularidad la tenemos en nuestra economía, estamos hablando del 99% de las divisas. Liberar el tipo de cambio implicaría eso, dejar a disposición de pocas empresas, sobre todo, además que tenemos una característica, la alta concentración de capitales en nuestro país, la presencia de grandes monopolios y oligopolios, que por supuesto no necesariamente los criterios para acceder a esas divisas de algunas empresas se corresponden con los intereses colectivos, ¿no? Entonces allí el juego y el papel del Estado en el tipo de cambio es importante. Por eso cuando me preguntan, ¿es el control cambiario? Pensar en un sistema, un esquema cambiario libre, pues implicaría todas esas dificultades. Ahorita hay un esquema con 2 tramos, el tramo DIPRO, que está orientado a los sectores prioritarios, alimentos y medicamentos, un tipo de cambio preferencial, y el DICOM. Y allí es importante aclarar algo, ¿no? El DICOM que está, no sé cuánto cerró ayer, pero en 600 y tanto, ¿no? Es importante entender que eso corresponde solo al 8% del mercado de divisa. Ese no es el valor de la divisa desde el punto de vista nacional, ¿no? El valor desde el punto de vista de la economía. Es el valor en un mercado que tiene el 8% de la oferta. No es el DICOM, tampoco es el dólar a 10, pero tampoco es el llamado dólar today. Entonces, ¿cuál es el valor? Hay muchas metodologías para calcularlo, el valor de una moneda. Nosotros hicimos algunas estimaciones. Está desde la más, digamos, más extrema. Si tú agarraras todos los bolívares de la economía, porque necesitas bolívares para comprar dólares. Si agarras todos los bolívares de la economía para comprar todos los dólares, cosa que es un absurdo porque usamos bolívares también para otras cosas, para comer, para transportarnos, no te da más de 400 bolívares por dólar el valor de la moneda en ese extremo, digamos como el techo, ¿no? Si utilizaras todo el dinero para eso, que repito, nosotros usamos el dinero para otras cosas, por lo tanto el valor está por debajo, ¿no? Nosotros hemos hecho estimaciones y está alrededor de unos 100 bolívares por dólar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a continuar conversando con la economista Pascualina Curcio. Aquí dice, por ejemplo...